Shabbat Shalom, amados hermanos, bendito sea el Todopoderoso, porque tenemos pues nuevamente la enorme bendición de poder una vez más en este día de Shabbat, el poder dirigirnos a toda la comunidad. Espero en Hashem que todos hayamos tenido una hermosa semana llena de bendiciones de parte de nuestro Padre Todopoderoso, y que la bendición de Hashem no nos haya faltado en toda esta semana. Pues bien, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, seamos todos bendecidos de parte del Creador de los cielos, y que estemos bien. Pues bendito sea el Señor, mis amados hermanos. En este día de Shabbat corresponde estudiar la parashá número 2 del libro de Devarim. La parashá se llama Ba'et Hanam, que quiere decir y supliqué. Nos habla acerca de cuando Moshe rezó, hizo oraciones, hizo tefilá al Todopoderoso para que le permitiera entrar a la tierra. Sabemos que no pudo hacerlo. Hashem sabe por qué. Bueno, pues esta parashá es muy hermosa, contiene cosas pero muy importantes para nuestra fe. Así que, pues como hemos tenido la costumbre de hacer un pequeño resumen de las porciones, en esta mañana vamos a comenzar por ello. Entonces, la parashá se llama Ba'et Hanam, y supliqué. Ok, el resumen es, mis amados hermanos, que Moshe continúa con su crítica hacia nuestro pueblo Israel. En esta crítica, Moshe les recuerda a todo Am Israel, a todo el pueblo, cómo rogó al Todopoderoso porque le permitiera cruzar el Jordán. Y sin embargo, el pedido que hizo Moshe, pues le fue negado. Como consuelo, ¿verdad? Se le permite a Moshe subir a la cumbre del monte Pisgah y allí ver toda la tierra que Hashem entregaría al pueblo de Israel. Yehoshua es designado como el líder, el encargado de hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra de promisión. Continuando con nuestro resumen, Moshe insta a nuestro pueblo a que observe, a que sea escrupuloso en la observación de las leyes de nuestro Creador. Si Israel es escrupuloso, entonces va a ser reconocido como un pueblo por los otros pueblos, como una gran nación, y que debido a su esfuerzo en guardar la Torá, a pesar de ser pocos, ellos iban a predominar por el hecho de observar los mandamientos de Hashem. Y pues también se hace un recuento de cuando estuvieron en el monte Sinaí, cuando el Señor Hashem dio sus mandamientos, y cómo no se les apareció bajo figura alguna, cómo solamente escucharon la voz. Entonces, esto les recuerda al pueblo de Israel que estaba prohibido hacer ídolos de cualquier tipo. Y pues en caso de que nuestro pueblo Israel no oyera esta advertencia
serían duramente castigados, serían exiliados, serían dispersos en todas las naciones. No obstante esto, que es difícil, mis amados hermanos, como ahora sabemos que ocurrió, que nuestro pueblo fue exiliado a las naciones, en ese lugar a donde serían llevados, si con sinceridad ellos tenían arrepentimiento, hacían teshuvá, entonces podrían ganarse nuevamente la gracia y el perdón de Hashem. En la parashá, pues Moshe declara a 3 ciudades, en este caso a Betzer, a Ramot y Golam, al este del río Jordán, como ciudades de refugio. Ya saben ustedes que las ciudades de refugio son aquellas a las cuales iban las personas que mataban a alguien, alguna persona, pero era por accidente. En esta porción Moshe repite nuevamente los 10 mandamientos, las 10 declaraciones que son la base del pacto de Hashem con nuestro pueblo Israel. También les recuerda que en aquel momento Israel no tuvo la capacidad de escuchar a Hashem y solicitó que Moshe fuese su intermediario. Amén. En esta parashá aparece el principal mandamiento de la Torá, que es el Shema Israel, que el Señor es uno, que afirma la unidad y la unicidad de Hashem, y que lo debemos de amar, ¿verdad? También se menciona de que los mandamientos del Todopoderoso deben ser transmitidos de generación en generación. Pues bueno, en esta parasha Moshe menciona al pueblo de Israel algo que a veces nos sorprende mucho, que es el que el pueblo de Israel debiera tener cuidado con la prosperidad. Recordemos que cuando la vida de los hombres es próspera, los hombres tienden a olvidarse de Hashem. Entonces Israel iría o conquistaría ciudades donde habría casas ya hechas, pozos, árboles frutales que ellos no plantaron, y se enfrentarían a una realidad donde todo estaría en abundancia. Entonces Moshe les pide que no se olviden del Señor cuando tuviesen prosperidad, porque pues la prosperidad hace que las personas se olviden del Todopoderoso. Como ya les comentaba hace un momento, deberían evitar cualquier forma de idolatría, porque ella las conduciría inevitablemente hacia la destrucción. Pues bueno, mis amados hermanos, también aparece en esta parashá el que Moshe les prevenga acerca de los casamientos con los paganos, con las gentes de otros pueblos, porque la unión entre un yehudí y alguien que no lo fuera obviamente conduciría a que abandonaran a Hashem. Entonces, Israel es un pueblo kadosh, es un pueblo santo, y tendrían que permanecer así. Entonces, mis amados hermanos, en esta parashá pues se sigue diciendo por parte de Moshe que debido a que Hashem es el que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, entonces una de las obligaciones de Israel es corresponderle a Hashem por medio de observar sus preceptos, sus mandamientos. Bueno, ese es el resumen, mis amados hermanos, que
podemos dar un pequeño resumen de la Parashá Ba'et Hanan, para que tengamos pues presente de qué se trata, ¿de acuerdo? Pues bien, quiero hacer un comentario previo al tema, mis amados hermanos, de los días que estamos viviendo. Como ya ustedes saben, pasó Tisha B'Av, el 9 de Av, los días de ayuno, las 3 semanas más tristes del calendario de nuestro pueblo Israel, y ahora siguen 7 semanas de consuelo, donde Hashem consuela al pueblo de Israel. Estas 7 semanas van a culminar con el principio del año de nuestro pueblo, hasta Rosh Hashanah. Entonces, en estas 7 semanas se consuela a nuestro pueblo. Todas las porciones la Haftará hablará de ellos, hablará serán capítulos, versos que hablan de consolar al pueblo de Israel. Ahora, como ustedes ven, los días de consuelo son el doble que los días de tristeza. Así siempre va a ser. Hashem obviamente sí castiga, sí hace que sus hijos tengan duelo, pero cuando consuela, obviamente los días de consuelo son mayores. Amén. Entonces, mis amados hermanos, son días para, en este consuelo, reflexionar acerca también de volvernos y de hacer teshuvah, de corregir nuestros caminos. Amén. Y ¿saben por qué? Porque nuestro pueblo Israel reconoce que a pesar de lo que pase, ¿no?, de las cosas que le acontezcan, todas las cosas que le suceden a nuestro pueblo nunca ocurren de manera fortuita, por casualidad. Todo tiene un propósito, todo tiene una meta, y la meta es retornar a Hashem, a la fuente de vida, ¿no? Nuestro pueblo Israel sabe que todo es para dirigirnos hacia el Creador. Entonces, cuando una persona no sabe hacia dónde dirigirse, esa persona está inexorablemente en continuo desconsuelo, ¿no? Los padecimientos de su vida se producen sin que él sepa realmente cómo modificar su camino. Tampoco sabe el significado de por qué sufre. No así el que ve en su aflicción un desafío que lo reta a retornar a Hashem. Entonces, todo lo que pasa en nuestro pueblo Israel tiene el propósito de hacerlo retornar al Todopoderoso. Y su consuelo, vamos a decirlo así, surge de que hay en nuestro pueblo Israel la conciencia de que todo lo que sufre, todo lo que padece, tiene remedio y tiene sentido. Entonces, justamente es esto lo que reconforta a nuestro pueblo. Como se dice, todo mal duele menos si se sabe que puede y que va a terminar. Amén. Entonces, Tisha B'Av, días difíciles, pero ahora entramos a los días de consolación por parte de nuestro Padre Todopoderoso. ¿De acuerdo? Entonces, bien, fíjense que a este mes de Av se le llama Menahem Av. Se puede traducir como que nuestro Padre consuela. Nuestro Padre es el que nos consuela. Entonces, a este mes en el que ocurrieron muchas desgracias, así se le llama. Y el mensaje, mis amados hermanos, es que
el aliento de nuestro pueblo Israel radica en el hecho de que sabe que existe un Padre, quien decide que determinadas cosas sucedan, pero que todo eso forma parte del plan de Hashem. Y el plan de Hashem es al final llevar a su pueblo hacia la Geula, la redención. Entonces, Baruch Hashem, que ocurra pronto y en nuestros días. Amén. Bueno, entonces nada más un recordatorio del tiempo que estamos viviendo. Recuerde, son 7 semanas de consuelo y luego vienen los días de Teshuvah, ¿no? Como dijo el profeta dijo, dijo así: Ahare shubi nihamti. Luego de haber retornado, fui consolado. ¿Y quiere decir esto? Que no existe un alivio genuino, verdadero y duradero que no contemple un retorno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿son días de consuelo? Claro que sí. Pero ¿qué necesitamos hacer las personas? Porque después de venir de un tiempo difícil como es Tisha B'Av, ahora estamos siendo consolados. ¿Qué necesita la persona? Hacer Teshuvah. Entonces, vendrán esos días, cuando llegue los días de Yom Teruah, los días de Yom Kippur, los días de Rosh Hashanah. Ok. Bueno, pues mis amados hermanos, hoy quiero tratar de transmitirles a ustedes un tema relacionado con la tefilá, con la oración, con la plegaria. En esta parashá, Moshe le dice al pueblo de Israel, le dice: en aquel tiempo imploré al Eterno, le pedí al Eterno, hablando sobre que le pidió que le permitiera entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué Moshe imploró? De hecho, la parashá se llama Baet Hanam, que quiere decir imploré. ¿Qué quiere decir que imploró? Entonces, Rashi comenta y dice lo siguiente: en todo lugar de la Escritura, la expresión hinum no tiene otro sentido que solicitar o conceder un regalo gratuito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que Baet Hanam viene de hinum, de hinam. Y quiere decir que uno pide algo, que uno solicita algo, que uno desea que se le conceda algo, pero como un regalo gratuito. Entonces, esto sugiere, mis amados hermanos, que Hinum en todas sus variantes implica implorar, pedir o solicitar algo de otra persona, no como un derecho o exigencia, sino como un regalo o dádiva, ateniéndose a la generosidad y gracia, bondad gratuita de la otra persona. Entonces, Moshe dice: en aquel momento pedí, supliqué, imploré. Pero ¿cómo lo hizo Moshe? Según Rashi, lo hizo no exigiendo, no diciendo es mi derecho. Y si nosotros revisamos un poquito, pues creo que Moshe después de 40 años quizás tendría el derecho de entrar. Pero dice Moshe: yo no exigí, yo no pedí, yo imploré. Y siempre que se usa esta palabra, se usa como pidiendo algo a otra persona, ateniéndose a que él sea generoso, a que él tenga gracia, a que él tenga bondad hacia mí que estoy pidiendo. Así lo hizo Moshe. ¿Y por qué Moshe imploró? Porque bien Moshe lo pudo hacer de otra manera. Entonces Rashi sigue comentando y dice: esto implica
que aunque los justos podrían hacer sus peticiones a Hashem, aunque los justos podrían hacer que sus peticiones, a Hashem dependieran de sus buenas obras, no solicitan nada del santo, del creador, excepto como una dádiva gratuita. Fíjense lo que comenta Rashi. O sea que las personas justas, cuando piden algo a Hashem, eso que piden no lo hacen que dependa de sus obras, sino que siempre se dirigen al Eterno, en este caso con Moshe, Baet Hanam e Imploré, le piden que el Señor les regale algo, les dé algo, tenga bondad con ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué así? No. Entonces, más adelantito comento algo. Entonces, Rashi dice que así lo hacen las personas justas. Fíjense, mis amados hermanos, cualquier petición que hace el ser humano hacia Hashem siempre estará sustentada en dos cosas. Una, en la generosidad divina, o dos, en el mérito humano. El mérito humano son las obras, son las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, a fin de lograr algo, un justo, invoca la intervención divina, hermanos, no en sus méritos, porque si lo hace en sus méritos, entonces es como si él estuviera usando esos méritos como la base de sus peticiones. Los justos, en vez de usar sus méritos, prefieren apelar a la gracia divina, porque la gracia divina es ilimitada. ¿Y por qué lo hacen así? Porque los justos no dicen, Hashem, mira, yo he hecho esto, mira todo el tiempo que te he servido, mira las cosas que he soportado. ¿Por qué no hace eso? Porque el justo sabe, mis amados hermanos, que no puede hacerlo así. ¿Y por qué no puede hacerlo así? Porque en este contexto implica lo siguiente. Como antes Hashem había dicho a Moshe, agraciaré cuando desee agraciar y tendré misericordia cuando desee tener misericordia. Entonces Moshe hizo su petición a Dios utilizando la expresión Baet Haná, imploré. ¿Por qué lo hizo así? Porque en el sentido estricto, Dios, Hashem, nuestro Padre, mis amados hermanos, no debe nada al ser humano. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Hashem no debe nada al ser humano. Y Dios no puede hacer, y la persona no puede hacerle ninguna petición o reclamación apelando a un derecho que él tenga. Entonces, ¿escuchamos bien? Las personas debiéramos saber y entender que Hashem no está obligado con nosotros. Hashem no tiene ninguna obligación, ¿verdad?, con nosotros. Y los hombres no podemos hacer ninguna reclamación a Hashem, como diciendo, este es mi derecho. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos hizo, ¿no? Y entonces Él sabe si nos da o no nos da. Entonces, lo que Dios le da a la persona, lo que Dios le da a los hombres, se lo hace
a, ¿cómo diríamos? A título de generosidad, como una dádiva gratuita. Lo que en la Escritura se llama gem, gracia. O sea que todo lo que Dios le da al hombre lo hace por gracia. De aquí quiero comentar, mis amados hermanos, que algunos otros grupos comentan que cuando se lee allá el Evangelio de Yohanan, que dice que la Torá fue dada por Moshe, pero la gracia y la verdad por el Mashiach fue hecha o fue dada. Algunos entienden que Israel no conoció de gem, de gracia. Y perdonen, hermanos, pero si algo conoció nuestro pueblo Israel desde que salió, desde que Hashem lo escogió, es de gracia. Hashem ha tenido gracia con nuestro pueblo. Si no, ¿cómo fue perdonado en todas las ocasiones? Entonces, a esta cualidad divina de que Hashem lo que le da al ser humano todo se lo da como dádiva gratuita, se le llama gem. Entonces todo lo que necesita un ser humano es tener gem para con Hashem, es caerle en gracia. ¿De acuerdo? Así que en Shemot 33:19, en Éxodo 33:19, cuando Hashem dijo, agraciaré bejanotí, al que desea agraciar, ajón, y tendré misericordia del que yo desee tener misericordia. Entonces, según Gurar Ye, Dios escogió esa expresión, bejanotí, agraciaré, para aludir a la dirección del universo. Lo que hizo Moshe, que supiera que cuando haya que hacer una petición a Dios, hay que hacerlo en esos términos. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Es que Moshe dice, en aquel tiempo imploré, no usé mis recursos, no usé mis obras, no usé lo que yo había hecho. Imploré, le dije al Señor, concédeme tú aquello, dame tú aquello. No por lo que yo haya hecho, porque lo que yo he hecho no es nada, sino apelo a tu bondad, a tu dádiva, a tu gracia. Apelo a que me permitas a entrar. Entonces de aquí aprendemos que cada vez que nosotros hagamos oración al Todopoderoso, cada vez que nosotros le recemos a Hashem, hagamos tefilá a Hashem, siempre tenemos que poner su gracia inmerecida, su bondad, porque Hashem no está obligado con nosotros. Como dijimos en el sentido estricto, Dios no debe nada al ser humano. ¿De acuerdo? Y por esto es que no puede hacerle ninguna petición o reclamación apelando a un derecho que él crea tener. Entonces, cada vez que los justos piden algo, lo hacen apelando no a sus méritos. Porque si apelan a sus méritos, entonces gastarían sus méritos, por decirlo así, en este mundo. Y los justos no desean gastar sus méritos en este mundo. Los justos desean que sus méritos sean pagados en el mundo venidero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aprendemos de Moshe? De Moshe estamos aprendiendo en esta mañana, cuando él usa el término imploré, significa no usé, porque Moshe bien pudo utilizar sus méritos. 40 años servirle a Hashem en el desierto, soportar a un pueblo rebelde, a un pueblo de dura cerviz. Yo creo que son muchos méritos, pero Hashem no los usa, Moshe no los usa. Moshe dice, imploré a la bondad, a la misericordia tuya, no a mis méritos. Entonces, de aquí aprendemos, mis amados hermanos,
que cada vez que nosotros quisiéramos hacer una petición al Todopoderoso, tenemos que hacerlo en estos términos, de apelar a la bondad y a la misericordia de Hashem. Entonces vean ustedes qué cosa más hermosa estamos aprendiendo en esta mañana. Bueno, en algún momento podemos utilizar los méritos. Fíjense que cuando oramos por nosotros mismos, no debemos utilizar nuestros méritos. Ahora, cuando pedimos por alguien más, por otra persona, allí puede estar permitido el usar los méritos. Podemos decir, acuérdate de lo que hace, acuérdate de lo que hizo para ti, de su trabajo. Allí sí está permitido. Porque si usamos nuestros méritos cuando le pedimos algo a Hashem, entonces pareciera que nos estamos vanagloriando. Y los justos no hacen eso. Los justos apelan siempre a la bondad y a la misericordia de Hashem. Bien, entonces sabemos que Moshe hizo oración al Todopoderoso. Amén. Nuestro pueblo Israel dice que hizo 515 oraciones y ni aún así Hashem lo escuchó. Bueno, ese es ¿cómo se dice? Es una interpretación, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo que Moshe nos enseña cómo pedirle al Señor. Yo sé que ustedes estarán pensando, pero no fue oído. Ok, no fue escuchado. Bueno, más bien, no fue atendida su petición, porque oído sí fue. O sea, no fue favorecido con una, como dijera, con una respuesta positiva. Fue escuchado. El asunto está que no sabemos por qué Hashem no le permite. Pero esta es diríamos, la forma. Pedir a Hashem siempre implorando su bondad, su misericordia. Entonces, tenemos, mis amados hermanos, la maravillosa posibilidad que poseemos, a pesar, fíjense, a pesar de la diferencia, de la enorme diferencia que existe entre nosotros y el Creador, es que Hashem nos ha dado la oportunidad de en todo momento podernos dirigir a Él y hacer nuestro pedido. Ajá. Obviamente, fíjense que hay condiciones para que Hashem nos escuche, para que Hashem ponga atención a nuestra petición. Y esta es que nuestra oración, que nuestra petición sea sincera, o que la persona sea sincera. Entonces, ¿qué significa que una persona sea sincera? ¿No? Fíjense, mis amados hermanos, se puede decir que una persona es sincera cuando su oración, su tefilá, surge del profundo conocimiento de que no hay otro medio fuera de ella, fuera de la oración, de la tefilá, para conseguir lo que la persona ha pedido. Si la persona cree que tiene en sus manos otros medios para curarse, sustentarse, estudiar, fuera de la ayuda de Hashem, su tefilá podríamos decir que no es íntegra. Entonces, sabemos, mis amados hermanos, que cuando Moshe pidió a Hashem, cuando imploró, sabemos que sus oraciones, todas las oraciones que hizo, hayan sido las 515 o menos, no interesa en este momento, sabemos que Moshe fue sincero, sabemos que no fue oído, pero allí tenemos que dar otra respuesta. Lo que sabemos es que la oración, la tefilá, es el medio que nosotros tenemos, el contacto que tenemos con el Creador, no obstante toda esa diferencia. Amén. Pero sí tenemos que ser sinceros.
tenemos que saber que cuando oramos tenemos que pensar que toda nuestra confianza debe estar en esa oración y saber que a quien le oramos, a quien le pedimos, va a hacerlo, ¿no? Si yo estoy pensando en que tengo otros medios para conseguir aquellas cosas, entonces ya no estoy siendo sincero, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que orar, tenemos que hacer tefilá, muchas tefilá, hermanos, mayormente en este tiempo. En este tiempo estamos haciendo muchas oraciones por nuestros problemas, por las dificultades que estamos atravesando, materiales, de salud. Entonces, hay una oración que tenemos que hacer todos los días. Esta oración que tenemos que hacer todos los días es pedirle al Todopoderoso porque pronto y en nuestros días Hashem mande lo que en nuestro pueblo se llama como la Geulá. ¿Qué es la Geulá? La redención. Ya que sabemos que cuando venga la redención, entonces todos los problemas dejarán de existir. Entonces, si necesitamos, mis amados hermanos, de hacer una oración todos los días, es por la redención. Entonces, acá dijimos, ¿verdad? Que la oración que Hashem acepta es la oración que surge del profundo conocimiento de que no hay otro medio fuera de la oración para conseguir lo que hemos pedido. Si la persona cree que tiene otro medio para conseguir, entonces ya no es sincera, ya no es íntegra, ¿no? Como dice Mateo en el capítulo 21, verso 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro pensamiento cuando hacemos oración? Este es el único medio, no hay otro. No hay que estar pensando en que el doctor es muy bueno, no hay que estar pensando en que tengo un buen trabajo, no hay que pensar en esas cosas, porque entonces ya no es sincera mi oración. Estoy pensando en que algo más me puede resolver mi problema, la dificultad por la que estoy pasando, ¿de acuerdo? No, es Hashem el que resuelve todo, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a Moshe, que dice que imploró, vamos a recordar cómo lo dice Moshe. Moshe dice, y en aquel momento imploré. Entonces dice la escritura así: en ese momento le supliqué a Hashem diciendo, Hashem, Dios, comenzaste a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, pues ¿quién tiene poder en el cielo y en la tierra para hacer como tus acciones y como tus actos poderosos? Por favor, déjame pasar y ver esa buena tierra que está al otro lado del Jardín y esa montaña buena y el Libanón. Continúa Moshe y dice, pero Hashem se enojó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó. Hashem me dijo, que te baste ya, no sigas hablándome más de este asunto. Asciende a la cima, eleva tus ojos hacia el mar y hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, y mira con tus propios ojos porque no cruzarás este Jardín. Encomienda a Yehoshua, fortalécelo y aliéntalo, porque él pasará delante de este pueblo y los hará tomar posesión de la tierra que verás. Eso que acabo de leerles es de Barim, Deuteronomio capítulo 3, 23 al 28. Entonces, en esta lectura, en síntesis, Moshe le hace un recuerdo al pueblo de Israel, como en aquel tiempo le imploró a Hashem para que anulara
el decreto de que él tenía prohibido entrar a la tierra. Y sorprendentemente, ¿verdad? La Escritura nos dice que Hashem rechazó lo que pidió Moshe. Pero la pregunta es, ¿por qué la rechazó? Cuando hemos platicado de esto en otros momentos, hermanos, les he comentado que para este momento el pueblo de Israel amaba tremendamente a Moshe. No era como al principio, ya habían pasado 40 años y si Hashem cambiara de parecer y le permitiera a Moshe entrar a la tierra, el pueblo hubiese estado enormemente feliz. Y el pueblo no hubiese dicho nada, no hubiese dicho, oye, ¿por qué le permites a entrar a Moshe cuando tú decretaste que no entraría? No hubiese pasado nada de eso. Si le preguntáramos al pueblo si quisiera que Moshe entrara a la tierra, el pueblo a una sola voz diría, claro que queremos. Pero Moshe nos recuerda que Hashem le dijo, no, y ya basta, ya no sigas. Es suficiente, Moshe, para ti. Algunos interpretan estas palabras como diciendo, mira, no vas a entrar pero vas a entrar al mundo venidero, así que es suficiente. Obviamente, si leemos, como acabo de decir, dice, ya basta, ya no sigas. Entonces, hermanos, ¿por qué Hashem no oyó la petición de este varón justo, de este varón esforzado, de este varón que luchó, que de verdad pasó cosas difíciles con el pueblo de Israel en el desierto? Tenemos que saber quién es el que hace el pedido. El que hace el pedido es Moshe Rabenu, de quien Hashem mismo le dijo, ¿se acuerdan en el episodio de Miriam y de Aarón que murmuraron contra Moshe? Le dice, este es mi siervo, este es la persona con la que yo hablo cara a cara. ¿De acuerdo? Esta es la persona que está haciendo la petición. ¿Por qué Hashem no escuchó? De verdad que la persona que subió al monte Sinaí, que trajo las tablas, que enseñó la Torá al pueblo, de él estamos hablando, ¿no? De la persona, una persona enorme, grandiosa como Moshe. Ahora, si recordamos además que en muchas ocasiones las plegarias de Moshe salvaron al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, después de que Am Israel pecó con el becerro de oro? La oración de Moshe fue oída. Amén. Nos acordamos, apenas lo vimos hace unas semanas atrás, del pecado de los espías. La oración de Moshe fue oída, porque la intención de Hashem era destruir completamente al pueblo. Y entonces la oración de Moshe fue oída. Amén. Entonces, en muchas ocasiones Moshe estuvo dispuesto a arriesgar su vida, ¿verdad?, para lograr que Hashem perdonara. Entonces, es un siervo enorme que le pide un favor a Hashem y no es ¿cómo se dice? Su oración no es escuchada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir, mis amados hermanos? Como les dije hace un momento, si el pueblo le hubiese dicho a Hashem, permítele entrar, si Hashem le hubiera permitido a Moshe entrar, el pueblo no se hubiese opuesto, porque para este momento, entonces, Moshe era
amado enormemente por el pueblo. Entonces, ¿por qué Hashem no lo hizo? Fíjense, mis amados hermanos, que encontré que Moshe hizo ¿cómo se dice? Una transgresión. Y recibió su castigo. Eso es todo, ¿no? Por eso es que Hashem le dice, no me sigas hablando de este asunto. Se acabó, es todo. Pero ahí encontré una respuesta, mis amados hermanos. Hay una afirmación de los sabios citada por el Ramjal en Mesilat Yesharim. Dice así: Kol haomer hakadosh baruchu batramhu yevasru meoji. Que quiere decir, todo el que diga que Hashem es un Batram, alguien que deja pasar por alto las cosas, se pasarán por alto sus entrañas. El Ramjal lo explica basado en el versículo que dice que Hashem es justo. Y dice que así como la justicia adecuada requiere recompensar las buenas acciones hasta el más mínimo detalle, así también las malas acciones deben ser castigadas hasta el más mínimo detalle. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Bueno, aprendemos, de acuerdo a esto, que Hashem no podía dejar pasar esto. La transgresión, la mala acción que hizo Moshe, no podía dejarla pasar. Y que así como las buenas acciones, hasta en sus más mínimos detalles, deben ser recompensadas, las malas acciones, de la misma manera, hasta en su más mínimo detalle, deben ser castigadas. Entonces, nosotros sabemos, mis amados hermanos, que Hashem es enormemente misericordioso y que a veces no castiga a la persona de inmediato, ¿no? Que le da a la persona tiempo, espacio para hacer teshuvah. Inclusive sabemos, mis amados hermanos, que Hashem está dispuesto a aceptar un acto de teshuvah relativamente pequeño como expiación, como capará por el terrible acto de cometer una transgresión. Y sabemos también que incluso cuando Hashem castiga, no lo hace de la forma proporcional a la que nos merecemos, ¿de acuerdo? Sabemos que inclusive el castigo se administra con moderación por parte de Hashem. Pero también tenemos que saber que es imposible, pongamos atención a esto, es imposible que un mal, algo que uno hace mal, una transgresión, no tenga ninguna clase de repercusión. Es imposible eso. Entonces, Hashem es justo. Y como Hashem es justo, esa justicia de Hashem requiere, por así decirlo, llevar la cuenta, sin importar de quién sea esa cuenta. ¿Se imaginan lo que estamos diciendo, mis amados hermanos? Sí, Moshe era una persona enorme. Moshe era una persona que no solo, desde mi perspectiva, y creo que de la perspectiva de muchos de nosotros, no solo tendría ganado entrar a la tierra. Moshe merecía mucho más. Entrar a la tierra no significaba gran cosa, pero cometió una transgresión, ¿de acuerdo? Y esa transgresión, pues tenía que pagarse. Entonces, fíjense en los
términos de el Rab Jacob Weinberg. El Rab Jacob Weinberg señala que la conclusión de todo esto, hermanos, es que la vida es real. ¿Qué dice el Rab Jacob? Hashem no está jugando. Ajá. Entonces dice el Rab Jacob Weinberg, la vida no es un juego, la vida es real, tenemos libre albedrío y por lo tanto la persona es completamente responsable por todas sus acciones. Entonces, los actos que hacemos tienen consecuencias y a veces grandes consecuencias. Amén. Un padre que siempre salva a su hijo de toda situación difícil en que se mete, lo deja lisiado por toda su vida. En esencia, ese niño crecerá sintiendo que la vida no tiene ninguna consecuencia importante. Estará siempre en las nubes y es muy probable que su actitud caprichosa de hacer siempre lo que le da la gana lo lleve a una forma o a otra, a una vida criminal. Carecerá por completo de las herramientas necesarias para navegar en el mundo real. Tampoco disfrutará de la vida, porque sin esfuerzo no hay recompensa. En la vida, para tener éxito, se debe ser responsable. Es necesario esforzarse y aceptar la responsabilidad por los propios actos o por no actuar. Su estilo de vida inadecuado no solo lo llevará a ser moralmente corrupto y a dañar a quienes tengan contacto con él, sino que también le va a generar gran desilusión y miseria. Por lo tanto, estar condicionado a tratar la vida como un juego se opone por completo a lo que es mejor para la persona. Entonces, la vida no es un juego, la vida tiene consecuencias. Y Moshe tuvo que pagar esa consecuencia. Amén. Entonces, Hashem creó, hermanos, un mundo real en el que la vida nos pasa factura. Porque esa es la única forma de obtener la mayor satisfacción posible. Hashem no solo nos dio la existencia con el propósito de que experimentemos ese placer. Hashem solo, nos dio la existencia con el propósito de que experimentemos ese placer y esa satisfacción. O sea, que todo lo que hacemos debe tener la reflexión de que si la persona actúa correctamente, entonces va a tener una gratificación, una satisfacción. Si la persona actúa incorrectamente, entonces vendrán sobre él cosas difíciles, problemas, dificultades, pero eso hará que la persona valore, eso hará que la persona entienda de qué se trata. Entonces, obviamente sí, Hashem siempre ha tenido la facultad de decidir sobre nuestras vidas. Y el pedimento que hizo Moshe de que se le permitiera entrar a la tierra, para Hashem no significaba gran cosa. Bien pudo hacerlo. Pero el no permitírselo hacerlo, hoy nos permite a nosotros tener una enorme enseñanza, una gran enseñanza, que tenemos que ver nuestras acciones, tenemos que pensar en todo lo que hacemos. Amén. Tenemos que analizar, no vivir la vida como si fuera un juego donde no hay consecuencias. Si viviéramos en un mundo sin consecuencias, entonces, ¿cómo valoraríamos el estar libres y el no estar presos? ¿Cómo lo haríamos? No podríamos valorar. Pero hoy valoramos la libertad, hoy valoramos lo bien que nos va cuando nos portamos bien.
entonces sabemos y entendemos de qué se trata la vida. Ajá. Entonces, la oración, mis amados hermanos, es una herramienta de las más poderosas que tenemos para mejorar nuestra situación. Además de que es el medio, como dijimos antes, de desarrollar una relación directa con Hashem. Pero el que comprendamos que no es un juego que jugamos con Hashem y que Él no juega con nosotros, tomamos conciencia de que su respuesta a veces va a ser sí y a veces va a ser no. Y como Moshe le pidió a Hashem y la respuesta fue no vas a entrar. Entonces, la enseñanza, hermanos, que aprendemos de la negación de la plegaria de Moshe es fundamental. Necesitamos saber que todo en la vida tiene consecuencias y tenemos que vivir con ello. Y así todas nuestras acciones deben estar bien pensadas, bien reflexionadas, bien meditadas. Saber que hay acciones que nos conducen a la vida y hay acciones que nos conducen a la muerte. Amén. Y que cuando nos portamos mal, no podemos pedirle a Hashem que cambie la sentencia. Debe haber consecuencia. Entonces, si te portas mal, debes saber que va a haber consecuencia. Debes saber que te van a venir males. Como Hashem se lo dijo a su pueblo Israel, cuando tú te olvides de mí, cuando tú dejes mis mandamientos, vendrán estos males y te alcanzarán. Cuando tú andes en pos de mis mandamientos, cuando guardes mis mandamientos, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces siempre hay consecuencias. Entonces, si Hashem permite que Moshe entre, estaría dándonos un mal mensaje. No hay consecuencia. Baruch Hashem, que la única consecuencia, en este caso para Moshe Rabenu, fue simplemente no entrar a la tierra, pero tuvo que pagar algo. Entonces siempre hay que pagar algo. Esa es la enseñanza, mis amados hermanos, que deseo que se nos quede en esta mañana. Entonces, si nos preguntáramos, ¿por qué Dios se rehusó a que Moshe entrara? Fíjense que una respuesta que podemos dar es que no tenemos acceso a las cuentas del cielo. O sea, no sabemos por qué realmente Hashem no le permitió. Ahora estamos diciendo que hubo una consecuencia, ¿verdad? Fíjense que no sabemos por qué a veces o algunas veces Hashem acepta la teshuvá y en otros casos rechaza ciertos pedidos. Sin embargo, escuchen bien, el hecho de que la Torah registre un caso como el de Moshe, una persona enorme, una persona grande, elevadísima, una de sus peticiones haya sido rechazada, ¿verdad? Nos enseña una base muy, muy importante sobre la forma en que tenemos que enfrentar la vida y la relación que tenemos con Hashem. Esto es que nuestra relación que tenemos con Hashem debe tener seriedad y debe tener madurez. Esto es saber que todas nuestras acciones tienen consecuencias, ya sean buenas o malas. Entonces, que tenemos que pensar, si no tomamos así nuestra vida, entonces vamos a ir por la vida haciendo lo malo y pensar entonces que nos tendrá que ir bien. Y que en cualquier momento le podemos pedir a Hashem que Él perdone y nos tiene que perdonar. Y nos tiene que dar.
Pero estamos vemos a un hombre grande como Moshe que pidió y no fue escuchado. Pidió y no fue escuchado. O más bien, lo que él pidió no se le atendió, sí fue escuchado. Lo que él pidió no se le concedió. Entonces, no siempre Hashem te va a decir sí. No siempre Hashem va a acceder a tus peticiones. Algunas veces, y lo hemos sufrido, hemos tenido consecuencias de nuestras acciones. Entonces, tenemos que ser serios en nuestra relación con Hashem. Amén. Si no somos serios, mis amados hermanos, vamos a tener un enorme problema, un gran problema, si no hay seriedad. ¿De acuerdo? Y qué bueno, escuchen bien, qué bueno que la Torah presenta este ejemplo de Moshe, que no le fue concedido lo que pidió. Entonces, aunque ahora sabemos que nuestras tefilot, nuestras oraciones, algunas veces van a ser escuchadas y otras veces no, debemos esforzarnos por hacer oraciones constantes. Así como Moshe, que la tradición dice que hizo 515 oraciones, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer oraciones? Porque ellas son el esfuerzo mínimo que debemos hacer. Nos mantienen relacionados con Hashem, nos hace sentir que no confiamos en nuestras fuerzas, sino en la bondad del Todopoderoso. Es por esta razón, mis amados hermanos, que nuestro Mashiach Yeshua decía así, en Lucas capítulo 18, del 1 al 8, dijo así, dice, también les refirió Yeshua un midrash sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sí, sabemos, ya les acabo de decir que a veces vamos a ser escuchados y a veces no vamos a ser escuchados. Las cuentas, Hashem las lleva en el Shammai, en el cielo, está bien, no sabemos cuándo concede y cuándo no. Pero tenemos que seguir haciendo oración. Entonces dice que Yeshua dijo, hay que hacer tefilot siempre y no desmayar. Dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Elohim, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, en primer lugar, Yeshua invita, como todos los sabios de nuestro pueblo, invita a que seamos hombres de tefilot, de oraciones, que seamos constantes en ella. ¿Por qué? Porque al final, mis amados hermanos, sí sabemos de nuestras transgresiones y que esas transgresiones nos apartan, ¿no? Como dice la Escritura, como dice el profeta, vuestras iniquidades nos han separado de Hashem, han puesto una barrera. ¿Okay? Sí está bien, somos pecadores, tenemos malas obras, pues todo lo malo que sabemos, ¿de acuerdo? Pero Hashem es bueno, Hashem es justo y Hashem hace justicia a sus escogidos, ¿verdad? Entonces, Hashem sí oye las oraciones y como dijimos, constantemente no nos está pagando
conforme a nuestras obras. Él ha sido muy bueno con nosotros. Amén. No ve muchas veces nos cobra cuotas muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Hashem es bueno. Entonces, eso fue lo que dijo nuestro Rabbi Yeshua, ¿no? Hagan oraciones, y les puso el ejemplo de una viuda, y como una persona injusta, al final hizo justicia. ¿Ok? Bueno, pues dijo, pues Hashem es muy diferente a esta persona injusta, hará justicia con ustedes. Dice Jacob, el hermano de nuestro Rabbi Yeshua, Jacob, Santiago 5, 16, 18, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del Sadik puede mucho. Eliyahu era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, Jacob dice, oren unos por otros. ¿Por qué? ¿Por qué hay que orar? Bueno, porque la oración eficaz del justo puede mucho. De verdad, hermanos, la oración es una herramienta que tenemos para tener esa relación, ese contacto con Hashem. Pero también es para poner en las manos de Hashem nuestros deseos, nuestros más profundos deseos, nuestros más íntimos anhelos. Y cuando Hashem los conoce, como hemos venido diciendo, Hashem es bueno, Hashem sabe que somos carne, Hashem sabe que tenemos el deseo de hacer las cosas bien, de hacer sus mandamientos, pero a veces nuestra carne, nuestro yetzer hará, nuestra mala inclinación nos gana. Entonces Él ve todas esas cosas, Él ve muchos atenuantes, pone atenuantes para oírnos. Amén. En nuestro pueblo Israel se cree que cada vez que oramos hay ángeles que dicen, oye, que le vas a conceder a esta persona lo que pide, ¿no? Entonces pide que vengan otros ángeles a hablar a favor de esta persona, porque Hashem quiere ayudarnos, mis amados hermanos. ¿De acuerdo? En primera de Kefa, Pedro, capítulo 3, del 7 al 12, dice así: ustedes, maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, obviamente hay condiciones, hay cosas que las personas tenemos que hacer para que nuestras oraciones no sean impedidas. O sea, como dice aquí, en primer lugar, tratar bien a la esposa, ¿no? Y si tratas bien a tu esposa, entonces tus oraciones no van a ser impedidas. Dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces, estas condiciones las tenemos que cubrir. O sea, si queremos que Hashem nos oiga, que Hashem ponga atención en nuestras oraciones, tenemos que cumplir estas condiciones. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los sadikim y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro, el enojo del Señor
está contra aquellos que hacen mal. Entonces, hay ciertas condiciones para que las oraciones sean escuchadas. Ya, no necesito explicarlas, ustedes las tienen en las escrituras, las acabamos de decir, ¿no? Tenemos que apartarnos de todas estas cosas, y cuando la persona se aparta de estas cosas, entonces las oraciones son oídas, son escuchadas, son atendidas. ¿De acuerdo? Hay condiciones. Dice 1 Timoteo capítulo 2, 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer nuestras oraciones? Libres de todas estas cosas que mencionamos acá. ¿De acuerdo? Y de estas maneras las oraciones pueden llegar hasta nuestro Padre, hasta nuestro Creador. Ajá. Pues, mis amados hermanos, llegamos al final de nuestro tema, esperando que oremos. Dijimos en esta enseñanza que muchas oraciones no son respondidas afirmativamente como nosotros queremos. Ok. También tenemos que pensar en esto. Realmente no sabemos cómo Hashem lleva nuestras cuentas allá en el cielo. Entonces a veces sí nos responde y a veces no nos responde. Pero tenemos que pensar en esto. Cuando no te responde, debes preguntarte ¿por qué no me responde? Debes saber que acaso lo que pedí no es bueno para mí, lo que pedí no me va a ayudar. Como dice allá la Escritura, bueno, como dice allá los escritos de los discípulos de Yeshua, dice, piden, pero piden mal. No, tenemos que pedir cosas que nos acerquen a Hashem. Entonces, muchas de las cosas que pedimos no son atendidas por Hashem porque serían mal para nosotros. Entonces, tenemos que saber qué pedir, ¿de acuerdo? A veces Hashem no nos concede las cosas porque esas cosas que pedimos nos alejarían de Él. Entonces no sería bueno que las tuviéramos. Él sabe qué haríamos con ellas. Entonces por eso no son escuchadas nuestras peticiones, ¿de acuerdo? A veces Hashem no nos escucha porque algo en nosotros está mal y quiere que lo corrijamos, como acabo de leerles, ¿no? Si andamos en el mal, si hacemos lo malo, entonces Hashem dice, no te voy a escuchar para que tú te preguntes y tú te corrijas. ¿De acuerdo? Ahora, la oración no es algo que voy a orar y diga a la persona, pues ya oré, ya dejé todas las cosas en la mano del Señor y como que te tiendas a descansar y no hagas nada. No tiene que ser así. La persona tiene que esforzarse, la persona tiene que trabajar, la persona tiene que guardar misbot, la persona tiene que luchar, trabajar. Amén. Entonces, no es que voy a orar y ya dije, ya oré, ya está, ¿cómo se dice? Resuelto, ¿no? Yo tengo que esforzarme, yo tengo que luchar, yo tengo que trabajar mi confianza en Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, algunas veces nos van a responder del cielo, otras veces no, pero somos invitados a orar constantemente. Entonces, oremos a Hashem, mis amados hermanos. Hashem es bueno con nosotros. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, Shabbat Shalom a todos, que el Señor les bendiga enormemente. Baruch Hashem.